Buen día para todos, mi nombre es Jacqueline Martínez Moreno, soy estudiante del programa de Administración de Empresas y a continuación daré mi concepto de cultura con base a las lecturas propuestas de la fase 3 del curso de Antropología. Bueno, para comenzar, para mí la cultura es todo aquello que una persona o un grupo de personas puede adquirir para diferenciarse entre los demás. Esas cositas en diferentes áreas de la vida en el que un ser se puede desenvolver. Entonces podríamos hablar de su espiritualidad, podríamos hablar de las creencias, de sus costumbres, de sus conocimientos, de sus valores, de sus principios, de todas aquellas cosas que se adquieren en cada una de esas áreas para poderse distinguir de los demás. Esto coincide un poco con el concepto de cultura que tenía el antropólogo Edward Taylor, y que él decía que la cultura es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier capacidad que el hombre puede adquirir como miembro de una sociedad. Todas estas características que se adquieren como cultura pueden ser adquiridos de diferentes maneras, y esto lo podríamos denominar el proceso de enculturación, que es simplemente los medios y la forma en que el ser humano adquiere cultura. La cultura puede ser aprendida y puede ser aprendida de diferentes maneras. Una de ellas es aprender cultura por medio de las experiencias propias, sean positivas o sean negativas. La cultura aprendida también puede ser directa. En la lectura he mencionado el ejemplo de cuando los padres enseñaban a sus hijos a decir gracias. Entonces, esta es una forma también de adquirir cultura, pero de una forma directa. La cultura también se puede adquirir por medio de la observación. Dentro de esta adquisición de cultura, un compañero planteaba una inquietud y un cuestionamiento, y era que si el delincuente se hacía o nacía. Con respecto a esto, yo mencionaba que para mí el delincuente se hacía. Por lo general, el delincuente crece en un ambiente con ese tipo de comportamientos. Sin embargo, dentro de la lectura nos decía que cuando se adquiere cultura por medio de la observación, es posible que el ser humano haga modificaciones a estos comportamientos con base a su conciencia que tenga en ese momento. Es decir, y yo decía con respecto al cuestionamiento del compañero, el personaje que crece en un ambiente delincuente tiene dos opciones. Una, o seguir ese patrón de comportamiento delincuente, o dos, como lo mencionaba antes, hacer modificaciones según lo que considere bueno o lo que considere mal. Y por último, tenemos la cultura y la naturaleza. Es decir, esta adquisición de cultura que va inmersa a lo que es el ser humano, a esas necesidades biológicas que tiene el ser humano. Entonces, dentro de la lectura hablaban y ponían el ejemplo de la comida. Entonces, el ser humano, por naturaleza y por necesidad biológica, debe comer. Sin embargo, la cultura es la que decide qué comes, cuándo comes y cómo comes. Entonces, con base a ese ejemplo, digámoslo así, me pongo a pensar en la zona donde yo vivo, que es Bogotá, versus otras zonas del país con respecto a la comida. Entonces, claramente acá en Bogotá
los desayunos son un poco más suaves, por decirlo así, con respecto a otras regiones. Acá en Bogotá podríamos desayunar huevitos, café y pan y pare de contar. Sin embargo, si me voy a otras zonas del país, el desayuno, la misma comida, o sea, el mismo horario, el desayuno para mí puede ser completamente un almuerzo. Desayunan carne frita, arroz, café, papa, o sea, es otro tipo de culturas. Y es ahí donde se evidencia que la cultura son esas cositas y esas características que hacen que una persona o un grupo de personas sean diferentes a los demás.